Hola. ¿Vamos a arrancar? Hello. Vamos. Bueno, vamos a arrancar. Como les conté recién, mi nombre es Francis. Eh, y vamos a ver un poco como qué es esto, qué es la IA. Y esa charla se titula Lo que me perdí, que creo que es un sentimiento que tienen ustedes también. Digamos, ahora está como AI es el hype masivo y la gente está llegando tremendamente tarde. Y yo siento también que soy uno de ellos. Primero te voy a tirar un poquito de mi chapa. Ese soy yo. Ahora actualmente trabajo en Globant como tele. Formo parte también de este grupo Sandbox AI. Lo último que hicimos es entrenar a Tango. Tango es el primer modelo 70B de toda Latinoamérica. Y algunas otras cosas que hice. Estuve en el Instituto Isaac Newton de la Universidad de Cambridge. Esa es la foto. Estuve en CONICET. Soy un Fulbright Scholar porque fui a estudiar a la Universidad de Indiana y también fui un investigador visitante de la Universidad de Glasgow. Un poco para decir, denme bola. Y bueno, vamos a ver, ¿qué se van a llevar de acá? Particularmente se van a llevar entender qué es una red neuronal y qué es este concepto de software 2.0, que es como lo que se viene. Van a darse cuenta qué vieron los que la vieron hace años. Y van a tener las bases conceptuales para hacer un proyecto de Deep Learning, que tal vez, ahora que está full hype, es algo que les interesa. Y claramente van a terminar siendo esta persona. Ustedes efectivamente van a entender Deep Learning. Una nota pequeña, cuando alguien habla de inteligencia artificial, es un concepto muy amplio, se inventó en los 50s. Hay muchas formas de intentar alcanzar inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de una que se llama Deep Learning, que es esto de redes neuronales. Se traduce a aprendizaje profundo, es unas arquitecturas y modelos particulares que son los que están haciendo el boom ahora mismo. Entonces, arranquemos. ¿Quiénes no se la perdieron? No sé si conocen alguno de estos. Ahí tenemos a Geoffrey Hinton, Ian LeCun, Joshua Bengio, Richard Sutton, Jürgen Schmidhuber. Esos son los que arrancaron en esto, hicieron una apuesta enorme en los 80 y los 90. Ahora son todos investigadores y multimedia millonarios, lo que es algo como muy difícil que ocurra al mismo tiempo. Y son los padres de la inteligencia artificial moderna. Todos premio Turing o algún otro premio equivalente. Después están los que no se la perdieron en la década anterior. Ahí tenemos a Ilya Sutskever, uno de los investigadores principales de OpenAI, Anders Karpathy, lo mismo, Ian Goodfellow, otro de DeepMind. Y acá tienen a todos los que no la vieron, todos los que ahora son AI Engineers 2024. Y si sumean un poco, ahí estoy yo. Soy uno de ellos. Yo trabajo en esto hace 6 años, pero tengo este sentimiento de podría haber... No la vi tarde. Y un poco vamos a explorar como qué vieron. Ok, bueno, AI de una, genial, pero ¿qué es? ¿Qué vieron? ¿Por qué apostaron en esto hace 40 años? O sea, esta gente que vimos, estos métodos, apostaron a esto hace 40 años que lo vieron desarrollando. Y un poco la pregunta es como, ¿por qué? Y vamos a tirar dos puntas. Una es un paper que salió en el 88. Esto lo que dice, lo que muestra es que una red neuronal, de las más sencillitas, es un aproximador universal de funciones. Eso es lo que dice. Dice que con este nuevo modelito, estas funciones matemáticas, podemos aproximar absolutamente cualquier función. Esto se extendió cada vez más para incorporar más funciones, pero básicamente es un aproximador universal de funciones. Y lo otro, que yo les pregunto a ustedes, y lo vamos a ir viendo más adelante, es ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Por un lado, está una ley de Newton, de gravitación universal, dice cómo se relacionan, cuál es la fuerza que sienten dos masas dependiendo de la distancia y cuál es la masa que tienen esos dos objetos. Y este es el Fast Inverse Square Root. Este es un código, una función muy famosa del Quake. Es como tremendamente eficiente para calcular raíces, básicamente, raíces cuadradas, y esto se usa para hacer gráficos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Una es una función matemática, el otro es un programa, un algoritmo. Así que para entender esto, primero vamos a arrancar por funciones. Funciones, como concepto general, tenemos dos espacios. Algunos ven esto, o sea, todos vemos esto en la primaria y la secundaria, y es como, bueno, esto es un embole. Nos dicen que tenemos dos espacios, uno se llama X, el otro se llama Y, y una función en la que conecta estos dos puntos. Eso es todo. Medio
no parece que dice mucho. Otro dato que nos dan es que la dimensionalidad acá no importa. O sea, podemos conectar espacios de 3 dimensiones con espacios de 2 dimensiones, podemos conectar espacios de 1000 dimensiones con espacios de 1 dimensión. No hay ningún problema. Una función conecta dos espacios de dimensionalidades arbitrarias. Entonces, está la pregunta de como, ¿qué? Ok, genial, pero ¿qué no es una función? Y yo les pregunto a ustedes ahora. Por ejemplo, si yo quiero conectar un tweet con emociones, lo que estábamos viendo antes, con sentimientos, ¿esto es una función? ¿Hay una función que describa esto? Sí, esto es una función. Yo agarro el tweet, lo transformo en un vector de 1000 dimensiones, por ejemplo, como los embeddings que mostraba recién. Agarro sentimientos, tengo 8 sentimientos, lo transformo en un vector de 8 dimensiones y tengo una función que mapea estos dos. Esto es algo que se hace hoy en día. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos un router, una red de Wi-Fi y después tenemos mapeo tridimensional de una persona en una habitación. ¿Esto es una función? O sea, ¿lo podemos usar como una función? Sí, efectivamente, esto también es una función. Podemos agarrar todas las señales de un router con la dimensionalidad que tengan, mapearlas a 3 dimensiones para el espacio en el que se encuentra una persona y hacer una conexión entre estas dos. Por último, a ver si esta la sacan, estos son redes, esos son ondas cerebrales con aparatos, ahora hay uno que se llama OpenBCI, básicamente medimos como actividad en el cerebro y después lo mapeamos con básicamente motores de un brazo para jugar al ajedrez. ¿Esto es una función? ¿No es una función? Sí, efectivamente. ¿Y por qué? Porque todo en el mundo, en el universo, es una función. Se puede representar de esta forma. Pero la pregunta es como, ok, bueno, ¿y cuál es la función? Como que yo tengo ondas cerebrales, tengo movimiento de un brazo robótico, ¿cómo escribo esta función? Es como, y es igual a x más 3 por b multiplicado por x al cuadrado. O sea, ¿cómo hago esta función? El problema es que nadie lo sabe. Por eso había problemas con hacer este tipo de cosas. Nadie sabe cómo describir estas funciones. Y el otro concepto que vamos a ver es uno de aproximaciones, como soluciones que sean suficientemente buenas. En general, esto se estudia hace décadas, la noción de aproximación. Yo puedo tener un espacio que lo explora como un optimizador y aproximo una función. Si la función es y es igual a x más 2b, puedo aproximar a lo que sea similar. No exactamente eso, pero que sea similar. Y esto tiende a ser mucho más rápido cuando uno no puede encontrar la solución que se llama analítica a una función. O sea, no puede derivarla matemáticamente, uno agarra una computadora y la aproxima. Acá les quiero mostrar, por ejemplo, un proceso de aproximación. Este es un investigador de Cambridge, se llama Miles Cranmer, y trabaja en la aproximación de funciones. Y tiene una función que es la verdadera, y después tiene la predicción, y va haciendo modificaciones en un proceso de optimización para aproximar la función. No es exactamente lo mismo, pero es bastante similar. Y ustedes dicen, bueno, ok, podemos aproximar funciones, pero no es la función correcta. O sea, yo quiero la función exacta que me mapea mis ondas cerebrales con un brazo robótico. Y yo por eso les voy a contar una historia. No sé si conocen el modelo de Ptolomeo, del mundo, nuestro universo. Hace 2000 años estaba la concepción de que la Tierra estaba en el centro de nuestro universo, digamos, y el Sol daba vueltas alrededor. Completamente erróneo, digamos. Después vino el modelo heliocéntrico y fue como, ok, ahora le pegamos. Pero el modelo de Ptolomeo era extremadamente preciso para hacer predicciones. Uno podía, en el año 500 o 1300, agarrar este modelo completamente errado, o sea, una aproximación de la realidad completamente errada, y hacer predicciones perfectas y encontrar dónde iba a estar Marte en algún momento. Y esto es algo que nos trae esta pregunta de decir, ok, bueno, pero si yo puedo hacer una predicción, todo bien, pero no puedo explicar el fenómeno porque lo estoy aproximando. Acá hay un investigador que ahora trabaja en Taiwán, se llama Khaled Shmueli, tiene un paper muy famoso que hace esta pregunta, como lo tenemos que explicar o predecir, y básicamente lo que muestra y deriva matemáticamente es que no importa que la función sea incorrecta, si hace buenas predicciones, funciona, e incluso una función incorrecta, o sea, un modelo incorrecto, el modelo de Ptolomeo, hay escenarios donde puede dar mejores predicciones que un modelo completamente correcto. Entonces, a nosotros nos interesa esto. Nosotros queremos hacer predicciones, somos ingenieros, desarrolladores, hacemos modelos, nos interesa hacer predicciones. O sea, nosotros somos del lado de Ptolomeo, no nos importa encontrar exactamente la verdad, eso le queda a los científicos, a nosotros queremos hacer predicciones.
Entonces, de vuelta, como, ¿qué vieron estos tipos? Estos tipos dijeron, ok, tenemos esta red neuronal que ven acá, está este paper que vimos antes que dice que las redes neuronales son aproximadores universales de funciones. Entonces ellos pensaron y se dieron cuenta, ok, si tenemos este objeto llamado red neuronal puede aproximar cualquier función y efectivamente todo en el universo puede ser representado como una función. Entonces, básicamente, el universo es nuestro. Podemos aproximar absolutamente todo, podemos resolver absolutamente todo. No sabremos cómo es esa función, pero lo podemos hacer. Y efectivamente, gente que predecía hace 10, 15 años que se iban a poder hacer este tipo de cosas, en ese momento era como estos tipos están locos, esos tipos sabían que esto se podía hacer, y esto es lo que está ocurriendo ahora. Tenemos a Neuralink con chips en el cerebro y moviendo robótica, tenemos a este grupo de investigadores también de Asia que hicieron esta conexión entre routers y posiciones en personas, y el primer caso, el de los tweets y las emociones, es el más fácil. Pueden ir a Transformers, es una librería, lo hacen en 3 líneas de código, esto es facilísimo. Y lo interesante es que esta gente hace 15 años decía, sí, esto lo hacemos, o sea, no hay problema, está este teorema, las funciones representan todo, lo vamos a hacer, es cuestión de ingeniería y poder resolver algunas cosas. Entonces vamos a este concepto de software 2.0. Hay un tipo muy famoso, como dijimos antes, Andrej Karpathy, y hizo un tweet en 2017 que dice, disculpen muchachos, pero Gradient Descent, que es un algoritmo para redes neuronales, puede escribir mejor código que ustedes. Como está esta noción de decir, somos programadores, escribimos programas, hacemos algoritmos súper inteligentes, nos pagan súper bien, y este tipo en 2017 dice, perdón muchachos, ustedes no lo van a hacer mejor que uno de los modelos que yo entreno. Esto claramente generó un montón de alboroto, mucha gente lo ignoró. Pero esto nos trae de vuelta, como, ¿cuál es la diferencia entre esto? Tenemos una función y tenemos un programa. La cuestión es que estos son exactamente lo mismo. Son descripciones, es una descripción de cómo se conectan dos espacios. Es una descripción de una caja que entra algo y sale otra cosa. En el caso del algoritmo de Quake, entran posiciones y sale el ángulo con el que yo tengo que calcular el gráfico. Algo que describe este Andrej Karpathy, él dice, bueno, ahora lo que ven ahí abajo es un transformer, es una arquitectura de las más famosas que hay ahora, se utiliza para casi todo, y él lo que presenta es, ok, nosotros ahora tenemos lo que se llama un espacio de programas posibles, y nosotros ahora en software 1.0 le pagamos a un ingeniero para que escriba específicamente cómo hacer ese programa, paso a paso, y lo corra en una computadora. Nosotros ahora tenemos en software 2.0 todo un espacio de programas que se define con el transformer, y la red neuronal, ese transformer, explora este espacio y encuentra la solución correcta o aproxima la solución correcta. Esto coincide completamente, este es otro investigador, se llama Betancourt, él habla de esto pero en funciones, dice nosotros tenemos un espacio de funciones, esto P que ven afuera es el universo de todas las funciones posibles, S que está adentro son las funciones que a nosotros nos interesan, que están adentro de las posibles soluciones a nuestro problema, y el Pi que ustedes ven es exactamente la función que queremos nosotros encontrar. Entonces, aproximación de funciones es igual a aproximación de programas. Tenemos un espacio, lo exploramos, encontramos algo que es suficientemente bueno. Entonces, estos son exactamente lo mismo. Y ahora trae la pregunta de decir como, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la función, el programa, y una red neuronal? La respuesta a esto es que nosotros, cuando hacemos funciones o programas, es una descripción explícita de cómo se conectan dos espacios. Una red neuronal, cuando es entrenada, aproxima estos dos y encuentra una descripción implícita de cómo funciona. ¿Podemos describir la función de cómo conectar ondas cerebrales con un brazo robótico? No. ¿Podemos describir el programa de cómo hacer eso? Absolutamente no. Pero una red neuronal lo puede aproximar. No sabemos cómo va a hacer esa función, ese programa, pero sirve igual. Y ahora quiero darles un poco más de intuición de cómo funciona esto. Una es el concepto de compresión. Esto, si alguno es como ingeniero informático, probablemente leyó a Claude Shannon, es un de los que inventó básicamente teoría de información en su momento, hace como 70 años, y hay un premio que se llama el premio Hatter, que básicamente dice el algoritmo que tenga la mejor compresión se gana todo este dinero. ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Es porque piensen en esto, ustedes tienen una nave espacial enorme, viajan por todo el universo, toman datos de cómo funciona todo el universo, miden, tienen trillones de datos, ustedes están midiendo como unos campeones, tienen terabytes de datos, así es como funciona el universo, medí absolutamente todo, tengo una pila de discos duros, tengo toda la información del mundo. ¿Cómo comprimo todo esto? La respuesta a esto
es una función. Nosotros agarramos esta función, en este caso para fenómenos de cuál es la atracción, la fuerza gravitatoria, medimos todos esos datos y ahora tenemos una función que es una versión comprimida de cómo funciona el universo y nosotros le pasamos 2 puntos, 3 puntos, descomprimimos y sabemos la posición, por ejemplo, de un planeta. Entonces tenemos una compresión de cómo funciona el universo explícito en una función. Y esto va de la mano de vuelta. George Hotz, lo mostré antes, yo soy un fan. Él cuenta que él empezó a trabajar en inteligencia artificial porque se metió al Hatter Prize intentando hacer compresión de la inteligencia. Y básicamente lo que terminó dándose cuenta y que dará cuenta y que es como Vox Populi en la gente que trabaja en esto es, ok, ¿qué es GPT de ChatGPT, este transformer? Es una máquina que comprime bestialmente todo el conocimiento del universo. Entonces, está toda la data, tenemos un algoritmo, una red neuronal que puede aprender a aproximar cualquier función a cualquier programa, entonces comprime absolutamente todo el conocimiento y uno después le pregunta cuánto es 3 más 3, le dice 6. Le pregunta en qué año nació Jesús y le responde en qué año, porque está todo comprimido y cuando nosotros le hacemos una pregunta, descomprime y da una respuesta. Entonces, la concepción ahora es que la inteligencia no es otra cosa que compresión sin pérdida. Si nosotros tenemos un montón de información del universo, la comprimimos y perdemos un montón de información en el camino, no tenemos inteligencia. Un sistema inteligente es aquel que puede comprimir toda la información del universo y no perder nada. En el momento que le preguntamos, descomprime de vuelta y da la respuesta porque entiende todo el universo, pero ahora está comprimido en lo que puede entrar en un disco duro, que es ChatGPT. Y algunos se preguntarán, dirán como, bueno, está este concepto de escala, como están estos modelos que son masivos, se hablan de 70.000 millones de parámetros, 100.000 millones de parámetros, 400.000 millones de parámetros. Y un poco quiero explorar qué es lo que vieron estos tipos. O sea, están lo que vieron los otros, que se dieron cuenta que el deep learning funcionaba. Y están estos tipos, los de OpenAI, hicieron ChatGPT, mega famosos ahora. ¿Qué es lo que vieron ellos? ¿Por qué fueron los primeros en llegar a ChatGPT? Básicamente, en 2019 publicaron un paper, terminó saliendo en 2020 la revisión, y encontraron leyes de cómo escalan estos modelos. Ellos se dieron cuenta que ellos podían predecir cuán bien iba a funcionar un modelo, como cuán inteligente iba a ser o cuán buenas predicciones iba a hacer en base al tamaño del modelo, la cantidad de parámetros, la cantidad de cómputo que uno le meta y la cantidad de datos que tengan. Entonces los tipos, con mucho dinero, dijeron, vamos a fondo con esto, pusieron miles de millones de dólares y sacaron ChatGPT. Entonces, ¿qué es GPT? GPT es esta máquina de compresión masiva, pero que tiene un enorme tamaño, particularmente suelen tener como entre 300 y 400 billones de parámetros, o miles de millones, billones en inglés. Tiene un dataset enorme, básicamente scrapearon todo lo que hay disponible. Tienen cómputo masivo, o sea, OpenAI se asoció con Microsoft, agarraron todos los servidores, entrenaron durante meses, gastan en el orden de 100 millones de dólares nada más en entrenar estos modelos por el costo de cómputo y el tiempo. Y es simplemente esto. Entonces, un poco, vamos manos a la obra. Un poco la idea es que ustedes se vayan y digan, ok, sé lo conceptual para poder hacer uno de estos proyectos con Deep Learning. Y arrancamos. Hay 3 conceptos esenciales. Uno es la arquitectura, el otro son los datos y por tercero los optimizadores u aproximadores. Un optimizador es un aproximador. Primero la arquitectura, o sea, lo que dice este paper de aproximador universal de funciones, dice que una red neuronal de las más básicas, la que ven en el diagrama, que es, la llaman red neuronal densa, así el clásico diagrama, puede aproximar todo. Pero si tienen cómputo infinito y datos infinitos. Si ese no es el caso, ustedes tienen que darle información, más información a la red neuronal para acercarla, para checar el espacio de búsqueda y decir, bueno, está por acá. Uno, por ejemplo, puede elegir una red convolucional, son perfectas con respecto a imágenes porque tienen información espacial de cómo funciona. Uno puede agarrar un LSTM, que modelan secuencias extremadamente bien, o después el último de todos y el más famosito es el Transformer, que ahora se consigue como una máquina general de cómputo y uno si lo entrena puede hacer básicamente todo lo que hay hoy en día. Entonces ustedes van a hacer un proyecto, analicen su caso, eligen la arquitectura, después van a datos. Hay un montón de repositorios, pueden ir a Hugging Face, hay una parte que se llama datasets, pueden encontrar un set de datos de lo que a ustedes les interesa. Está Kaggle, que es otro lugar que hacen competencias y tiene muchos datasets. Está Papers We Code y está Archive, que en realidad es para papers, pero también hay datasets. Si ustedes no encuentran lo que quieren, los datos que necesitan, tienen que empezar a medir. Este es el proyecto, si ustedes conocen un becario doctoral, básicamente está juntando datos durante 2 años, porque el dataset no existe, el director no los quiere juntar, consiguen el dataset, lo arman y entrenan lo que tienen que entrenar.
Y por último, optimizadores. Esta noción de un optimizador aproxima funciones. Entonces, tenemos la arquitectura, tenemos el dataset y ahora lo que tenemos que hacer es nada más optimizar, aproximar esta función o este programa. Hay muchos optimizadores, está de los más famositos es Ada Delta o está Adam, tienen distintos approaches. Eso es un espacio que se está explorando y los algoritmos hacen distintas cosas dependiendo un poco la geometría de este espacio. Algunos optimizadores saltan bien y exploran muy bien los espacios, algunos son perfectos para explorar como pequeños huequitos, algunos son estocásticos, otros son determinísticos. Ustedes hablan con un Machine Learning Engineer o alguien que hace modelos, conoce estos optimizadores, sabe cómo funcionan, sabe qué optimizador elegir dependiendo del caso. Y ustedes van a necesitar una librería que básicamente les dan estos optimizadores, como PyTorch, TensorFlow, o de lo más famosito ahora, lo último, JAX. Básicamente, si recién están entrando, yo les recomiendo que usen TensorFlow, es como lo más sencillito, tiene muy buena documentación. Si son como muy tech savvy y quieren ir hardcore, vayan con PyTorch o vayan con JAX. Y después ustedes tienen todo, lanzan un entrenamiento, observan cómo se comporta, ustedes ven algo que se llama la función de pérdida. La función de pérdida mide la diferencia entre la predicción y el valor real. Y una vez que ustedes se encuentran aproximadamente suficientemente bien la solución, se quedan con un programa, que es un archivito, que lo utilizan como una función. Le dan un input y sale un output. Hay muchas librerías para observar el entrenamiento de las redes neuronales. De los más famositos son Weights and Biases, pero pueden elegir absolutamente cualquiera. Pero antes de terminar, la palabra como de advertencia, hay una crisis enorme dentro de la ciencia que se llama la crisis de reproducibilidad en Machine Learning. Básicamente es que estos conceptos son fáciles, se pueden entender, uno arranca a hacerlo, parece que salió recontra bien y salió recontra mal. Entonces hay un montón de gente diciendo, miren, encontré una red neuronal convolucional, las primeras que vimos, que detecta cáncer en radiografías. Una vez lo prueba, no funciona. Entonces tengan cuidado porque esto conceptualmente es muy sencillo, pero hacerlo de verdad y que funcione en producción es extremadamente difícil. Por eso la gente que hace esto gana tanto. Y con esto termino. Les dejo mi contacto. La mejor forma de contactarme es por LinkedIn, Francis Felici. Si les interesa, nosotros estamos armando este grupo de inteligencia artificial que se llama Sandbox. Estamos como preparando este dominio que se llama sandboxlabs.ai. Nos pueden contactar. Hay varias personas acá que trabajan en Sandbox. ¿Quién es uno de los que trabaja en Sandbox? Si quieren participar en un laboratorio open source de inteligencia artificial y sumarse, contacten a cualquiera de nosotros. Estamos más que abiertos a que se integren. Y por último, dejo preguntas. Tengo un micrófono. Sí, a ver. Hola, hola. Hola, ¿cómo va? Muy buena charla. La verdad que es muy interesante. Más que nada cuando... Mi pregunta es básicamente... Ahí va. Mi pregunta es, ¿por qué es difícil implementarlo en producción? ¿Cuál es la problemática de encontrar la diferencia entre testing, desarrollo y producción? En resumen, es muy fácil que estas redes neuronales hagan trampa. Si uno no es como muy criterioso en cómo hace las cosas, es muy fácil. O sea, la forma en la que funciona esto, nosotros le das un dataset, se hace un split que se llama dataset de entrenamiento, con eso aprende la función, y uno está chequeando que está aproximando bien la función con un dataset de testeo. Que el dataset de testeo y el de entrenamiento tengan algo que se llama leakage, que es como que gotea información, es extremadamente fácil. Entonces, en realidad, como estas redes neuronales son muy vagas, o sea, si pueden como hacer trampa, hacen trampa, y tiende a pasar eso. Digamos, es muy difícil tener un dataset que esté estandarizado, que sea robusto para aprender estas funciones y que estas redes neuronales efectivamente aprendan esa función. O sea, en teoría es como, ok, hacemos esto, aprende la función, ya está. En la práctica, aprender esa función es tremendamente difícil. Esa es la razón por la que cuesta tanto hacerlo. Y hace 10 años la gente que lo podía hacer era básicamente Google y nadie más, porque era tremendamente difícil, requería mucho cómputo y muchos datos. Ahora cada vez es más sencillo, está más estandarizado, hay mucha más información, ahora es más accesible. Gracias.